Diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina Dávila Ramírez, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Carolina Dávila Ramírez. En mi carácter de integrante de la honorable 63ª Legislatura del Estado y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 21, fracción primera, 28, fracción primera, 49 y 50, fracción primera, y 52, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 96, fracción primera, y del Reglamento General, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Convención sobre los Derechos del Niño de la UNICEF constituye una serie de normas y obligaciones irrevocables. Es aceptada universalmente, ofrece protección y apoyo a los derechos de los menores. Al aprobar la Convención, el Estado mexicano reconoce que, a diferencia de los adultos, las personas menores de edad necesitan una atención y protección especiales. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el 2000 dos protocolos facultativos de la Convención que refuerzan la protección de los menores. El primero, contra su participación en los conflictos armados, y el segundo, sobre la explotación sexual. Los protocolos facultativos deben interpretarse siempre a la luz del tratado original, como un todo. En este caso, se rige por los principios de la no discriminación, el interés superior del menor y la participación infantil. Actualmente, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Según la OCDE, cada año más de 4,5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual. El 20 de noviembre de 1989, México firmó en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que establece en su artículo 19 lo siguiente. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre en la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Estas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales como objeto que proporciona la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como otras formas de prevención para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la gravedad de la pena debe de ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido, de manera que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más importantes. Se considera abuso sexual infantil o pederastia a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad. El término pederastia ha sido definido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como el abuso sexual cometido con niños. En la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se estableció en su artículo primero lo siguiente. Artículo primero. Para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Y como derivado del artículo 34 de dicha convención, existe el compromiso de proteger al niño contra toda forma de abuso sexual. En esta iniciativa se entiende que un niño deja de serlo al cumplir los 18 años de edad. Artículo 34. Es el rublo de lo siguiente. Artículo 34. Los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados partes tomarán en particular todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir,
Inciso A, la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal. Inciso B, la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales. Inciso C, la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. La pederastia está considerada como un delito grave a nivel internacional. El delito de pederastia es de tal magnitud considerable al dar una protección a todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado, para brindarles una supremacía efectiva al interés superior que ellos poseen, por encima de cualquier otro, particularmente en aquellos casos en los que se afecta su normal desarrollo físico, psicoemocional y psicosexual, con motivo de la conducta u omisión tanto en personas físicas como morales en los que los tienen a su cuidado. Desgraciadamente, en los últimos años, cada vez resulta más común el conocer o enterarse de casos en que se violenta sexualmente a menores de edad, sin distinción de sexo o condición económica, social o de cualquier otra índole. Las heridas infligidas por la agresión sexual son muy variables. Las agresiones violentas, duraderas y humillantes provocan las secuelas más graves. La mayoría de las veces, las niñas conocen al agresor. En un 70% de los casos es un pariente cercano. En los casos de los niños, lo más frecuente es que sea un desconocido. Oficialmente, el 90% de las denuncias por agresión sexual se presenta contra hombres y el 10% contra mujeres. Se estima que una niña de cada 3 denuncia al agresor y que al menos de un niño de cada 10 hace lo mismo cuando la agresión viene de una mujer. En la actualidad se estima que el índice de abusos cometidos por las mujeres está subestimado y que los niños hablan muy poco sobre estos temas. Nuestro país ha llevado a cabo diversas reformas en sus disposiciones legales, que han dado cobertura a los acuerdos internacionales en materia de derechos de los niñas, niñas y adolescentes. Un paso importante, porque fue el 19 de agosto de 2010 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones legales, particularmente del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora, si me permite, diputada, voy a solicitarle a los compañeros diputados formar una comisión para atender a las personas que hoy se manifiestan. Le pediría, si fuera tan amable, al diputado Raúl Ulloa, a la diputada Carla Deyanira Valdés, al diputado Omar Carrera y al diputado Eduardo Rodríguez, si fueran tan amables. ¿Vas a participar? La diputada Gaby, ¿nos apoyarías? Pues sería entonces el diputado Raúl Ulloa, la diputada Carla Deyanira Valdés y el diputado Omar Carrera. La diputada Emma no está, se ausentó, entonces le pediría a ellos 3 si fueran tan amables de salir a atenderlos. Me parece que nada más les van a entregar un documento, una petición por escrito. Si fueran tan amables, compañeros. Adelante, diputada. Con su permiso. Y para el caso que nos ocupa, se adicionó un capítulo 8º denominado Pederastia. Al título 8º, cuyo capítulo comprende los artículos 209 bis y 209 ter al Código Penal Federal. Asimismo, se reformó último párrafo del artículo 1 y el inciso 13 de la fracción primera del artículo 194 y se adicionó un artículo 114 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. En el Código Penal de nuestro Estado no se incluye la figura de pederastia, dejando un grave hueco en nuestra legislación, desamparando legalmente a nuestra infancia zacatecana del abuso sexual que específicamente se lleva en contra, permitiendo que los depredadores sexuales salgan libres y sigan perpetrando actos que perjudican y marcan para toda la vida a nuestros infantes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforman los artículos 232, 233 ter, 237 bis, fracción cuarta y se adiciona la fracción quinta del Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar de la siguiente manera.
Texto vigente. Artículo 232. A quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en persona menor de 12 años de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 1 a 3 de prisión y una multa de 200 a 300 cuotas. El texto propuesto que se pretende modificar en el artículo 232 quedaría como sigue. A quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento a un menor de 12 años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 1 a 3 años de prisión y la multa de 200 a 300 cuotas. El texto vigente del 233 es lo siguiente: comete el delito de hostigamiento sexual con fines lascivos, asedia a la persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se le impondrá pena de 1 a 4 años de prisión y multa de 100 a 600 veces la unidad de medida y actualización diaria en el momento de la comisión del delito. Quedaría como sigue. Artículo 233 ter. Comete el delito de hostigamiento sexual quien con fines lascivos asedia a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones religiosas, laborales, docentes, domésticas, culturales o cualquier otra que se implique subordinación. Se le impondrá pena de 1 a 4 años de prisión y multa de 100 a 600 veces la unidad de medida y actualización diaria en el momento de la comisión del delito. Texto vigente. Artículo 237 bis. Las penas y multas previstas para los atentados a la integridad personal y a la violación se aumentarán en una mitad su mínimo y en un máximo. ¿Cuándo? Artículo… Así queda. Y la modificación quedaría adicionándole la fracción cuarta. Al delito fuere cometido por la persona que tiene el ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche de la confianza, ignorancia, extrema necesidad económica o alimentaria o subordinación de la víctima o de la relación de superioridad o de cualquier índole sobre éste tenga. Y se adiciona la fracción quinta. Si el sujeto activo obliga a la víctima a consumir o le suministra sin su consentimiento drogas, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia tóxica que imposibilite su defensa de manera total, parcial, momentánea o permanente. Artículos transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, Zacatecas, mayo de 2019. Atentamente, diputada Carolina Dávila Ramírez. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor